¿cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que tú has hecho con una sola inversión? Sola inversión, más o menos he tenido una ganancia de 5,000%. 5,000%. Sí, la mejor inversión ha sido mi esposa. Porque ella tiene una gran visión para los bienes raíces. Cuando voy al banco, voy deposito y cuando estoy saliendo, lo que siempre pasa, el manager del banco, señor González, un momentito, quiero hablar con usted. Como no, con mucho gusto. ¿Y qué me quería ofrecer? Depresión. Tengo una maravillosa oportunidad para usted. ¿De qué se trata? Un fondo mutuo que le paga 3% de intereses al año. Qué aburrido, qué depresivo. Y me veía la cara, pero ¿no le parece atractivo? No. Y yo le digo, mira, mejor no me preguntes porque una tasa de retorno decente es a partir de 7% para adelante. Pero hoy en día es 1%, 1,5%. Trabajar, hacer todo ese esfuerzo por 1% no es sexy. Entonces yo miro, cuando veo eso, quiere decir que ahí no debo invertir. Uno busca los problemas y tu conocimiento lo convierte en oportunidad. Ahí es donde se gana el dinero. El dinero se gana buscando problemas, porque en el condominio venden droga, hay prostitución, todo eso lo arreglan y en 5 años esa propiedad se ha duplicado de valor. Entonces compran el problema y lo convierten en oportunidad. Porque el precio más caro que podemos pagar en la vida no son los impuestos, es nuestra ignorancia, porque lo pagamos todos los días. Solo la gente perezosa trabaja con su propio dinero. Entender eso toma educación financiera. Entonces los activos se crean dentro de la mente y los pasivos también. Por ejemplo, yo me compré un automóvil eléctrico y la gente dice, ¿pero te gusta el automóvil eléctrico? Yo no lo compré porque era eléctrico. Lo compré porque ese gasto, esa compra, se deducía 100% de mis ingresos. Si no hubiera tenido que pagar un montón de taxes. ¿Cómo una persona empieza a educarse de manera financiera y cuáles son los primeros pasos que tienen que tomar para construir ese primer activo? Bienvenido al podcast Actitud Millonaria. Hoy tenemos la persona que ha tenido mayor vistas en este podcast nuevamente. Ha sido la única persona que hemos invitado por una tercera vez porque su conocimiento y su experiencia es honestamente incomparable. Ha sido la persona que ha estado al lado de Robert como socio y representante en Latinoamérica por más de casi 3 décadas. Sí. Casi 3 décadas. Así que muchas gracias, Fernando, por estar aquí nuevamente con nosotros. Un gusto estar contigo. Siempre tenemos una conversación inteligente donde podemos transmitir el remover la complejidad para que la gente pueda saber que esto no es algo que tienes que ir a Harvard. Yo soy estudiante C, me quedaba dormido en las clases, pasaba los exámenes trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Es una buena manera de ponerlo. Entonces, ¿qué te puedo decir? La cuestión es hacer la cosa real. Y todo empezó para hacer la cosa real, que es tener un verdadero maestro que te enseñe desde dentro de la experiencia. No como mi profesor de marketing que me hacía 150 fórmulas y no tenía ningún negocio. Ese es un falso maestro. O Claro. mi profesor de economía, que me lo encuentro en el parqueo de estacionamiento y su carro se caía a pedazos. Entonces decía, está mi futuro, si quiero que me vaya bien, tengo que hacer lo opuesto a lo que me enseña mi profesor y Sí. esa fórmula seguí. Claro. Y lo que quiero hacer hoy, voy a dejar los otros 2 episodios del podcast que hemos hecho contigo aquí debajo. El primero fue de tu historia, de cómo pasaste de Perú ganando $150 mensuales a tener un patrimonio de millones de dólares. El segundo podcast fue con tu familia, que son personas espectaculares, tu esposa y tu hija, y de Gracias. cómo también ellas mismas están construyendo activos y generando ingresos pasivos. Pero hoy lo que quiero hacer es hablar más tácticamente de cómo empezar a invertir en bienes raíces, cómo empezar a construir activos que me generen ingresos pasivos y hacerlo con una frase que me dijiste, que yo pensaba de esta manera, que me dijiste de Robert. ¿Cuál fue? Solo la gente perezosa trabaja con su propio dinero. Entender eso toma educación financiera. Sí, porque sí, muchas personas piensan, incluyéndome, que yo necesito $50,000, $100,000 o más para poder empezar a construir activos en bienes raíces que me paguen a mí ingresos pasivos. Y eso es algo lo cual, cuando me dijiste eso, yo dije, pero, ok, no lo entiendo, así que por eso estamos aquí. Porque yo también voy a aprender aquí mientras hablas y te hago preguntas. Y de eso vamos a hablar, de cómo empezar a invertir en bienes raíces, cómo empezar a generar ingresos pasivos, incluso sin invertir su propio dinero, porque esa es la manera perezosa de hacer las cosas. Por supuesto. ¿Cómo tú dirías que es el paso por paso hoy en día de cómo personalmente tú inviertes en bienes raíces y cómo empiezas a este proceso? Muy bien. Lo primero que te tendría que decir es
que la mejor manera de perder todo tu dinero es invertir, comprarte varias propiedades sin haberte educado. Esa es una gran forma de deshacerte de tu dinero y que cambie de manos, de tus manos a manos más inteligentes. Y te lo digo porque mucha gente dice, me acabo de retirar y voy a invertir todo mi dinero en bienes raíces. Ok, pregunta, ¿te has educado? No. Entonces lo que vas a comprar son pasivos que sacan dinero de tu bolsillo pensando que son activos que ponen dinero en tu bolsillo. Ese es el problema de quienes pierden su dinero, no se educan. Entonces, los negocios, las inversiones son como los deportes. El que tiene el mejor equipo gana. Es trabajo en equipo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo yo empiezo a educarme? Y antes de eso, ¿cuál ha sido el error más grande que tú has hecho en una inversión? ¿Cuánto dinero tú has perdido? Si es que has perdido dinero en alguna inversión. Por supuesto. Te lo puedo decir cómo lo quieres, por categorías, por meses, por departamento. Por total de dinero perdido en una inversión. He perdido muchísimo dinero, por encima del millón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por no haber hecho lo que se dice due diligence, que significa verificar, la verificación, la investigación de cómo se hace la cosa real, ¿no es cierto? Entonces, y te puedo decir el detalle. ¿Quieres que te cuente? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo compré 4 warehouses en Utah que me los vendió una persona que, entre comillas, era un genio en inversiones de bienes raíces. Y como era un genio y yo quería aparentar ser inteligente, me daba vergüenza hacerle preguntas, porque era parte de su estrategia, de que si yo preguntaba podría parecer muy estúpido. Entonces mejor era lucir inteligente. Y esa lección me costó $1 millón, ¿viste? Entonces, ¿qué sucede? Que compré 4 warehouses a $150 cada pies cuadrado y la novia lucía perfecta, con un vestido espectacular, con un escote desbordante. Todo era maravilloso, porque una vez que yo compraba esos warehouses, inmediatamente estaban rentados y me producían $10,000 de cash flow limpios, es decir, fuera de taxes, todo. Wow. Eso se llama triple net, ¿ok? Entonces, y así lo hice. ¿Cuál fue mi error? Que no verifiqué el precio por pie cuadrado, porque este era un genio. Entonces, cuando 2 años después de haber cerrado la transacción, pararon de llegar los cheques. Entonces ahí viajé a ver la propiedad y resulta que las propiedades estaban vacías. Y los cheques, lo que yo recibía, lo que yo pagué de $150 por pie cuadrado, en verdad costaba 100. Y con la plata, con los 50 adicionales, él me pagaba el alquiler. Y yo pensé que había hecho un negocio estupendo. Por supuesto, me sentí ridículamente mal. Claro. Y lo peor del todo es que yo sabía invertir, pero no hice la verificación porque se trataba de una persona de confianza. Entonces, la primera lección que les puedo dar es que cuando tú haces un negocio, como decía Ronald Reagan, trust and verify. Confía, pero verifica. Como esta persona sabía que yo confiaba y que quería lucir yo también inteligente, manipuló muy bien eso. Entonces, uno tiene que verificar los números. Hagas negocio con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita. Los números dicen la historia. Esa es una gran lección. Y nunca bypassees el periodo de investigación previa, ¿no? Tú tienes un periodo para verificar los números, tienes que hacer tu tarea. Claro. Y usualmente cuando una persona no quiere mostrar los números es por algo. Claro. Es por algo. Ha sido mi experiencia también, que siempre hay algo como que no cuadra. Como que hay algo raro y por más que confíe, como que no, porque confía, tranquilo. Claro. Créeme. Tengo 3 esperando, si no compras tú ahí se va. Exactamente. ¿No? Entonces, esa sensación de urgencia es porque hay una trampa.
Exactamente. Y si los otros tres, le está diciendo lo mismo a los otros tres. Le está diciendo a ti. Entonces es como una urgencia falsa de que todo el mundo cree que el otro va a comprar, entonces para que uno compre. Sí. Entonces, ese ha sido el peor error. Te costó $1 millón. Sí. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que tú has hecho entonces? La mejor inversión ha sido mi esposa. Porque ella, por ejemplo, tiene una gran visión para los bienes raíces. Yo soy bueno en los números. Ella es buena sabiendo dónde invertir, qué área está en crecimiento, cuál es la demografía, cuánta gente sale de vivir de esta ciudad, cuánta gente llega a vivir. Porque lo que tenemos que comprender es que comprar una propiedad, un multifamily, comprar propiedades, no es una compra emocional. Porque cuando tú comprendes los números, la oportunidad del siglo aparece cada semana. Cuando entienden los números. Mucha gente dice, uy, la tasa de interés está muy alta, no se puede comprar. ¿Quién ha dicho eso? La tasa de interés puede estar en 30%. Pero si te da flujo efectivo, es una buena inversión. Pero la gente se fija, la tasa está bajita y compra un pasivo, porque no entienden los números. Y los números te dicen la historia del negocio que estás haciendo. Entonces, y yo te decía hace un par de minutos que los negocios son como los deportes. Quien tiene el mejor equipo gana. Más allá de los bienes raíces, por ejemplo, tú eres mi director de marketing. Tú me ayudas a crear el high ticket, todo. Eso yo no lo puedo hacer. Yo sé lo mío y tú sabes lo tuyo. Entonces, 1 más 1 es 2 cuando haces negocios. Pero cuando trabajas en equipo, 1 y 1 es 11. Es exponencial. Claro. Entonces, muy buena respuesta. La mejor inversión, esposa. Entonces, en términos por lo menos de activos y tangibles de negocio, ¿cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que tú has hecho con una sola inversión? Antes de continuar con el podcast Actitud Millonaria, si te está gustando este episodio, no olvides de compartir este video y este episodio con una persona que le vaya a brindar valor. Y sobre todo, dale like aquí más abajo y suscribirte. Lo único que hacemos en este podcast es brindar valor y compartirte historias de personas exitosas en la parte de relaciones, en la parte de las finanzas y en la parte de la salud para que tú también puedas construir la vida de tus sueños. Porque el ser millonario no solamente en la parte financiera, sino en todas las áreas de la vida y empieza solamente con tu actitud. Así que suscríbete aquí, compártelo este video con una persona que le vaya a servir, porque también mientras más crece el canal y el podcast de Actitud Millonaria, también más grande van a ser los exponentes y las personas y los invitados aquí. Así que suscríbete aquí debajo y continuamos con el episodio. Una sola inversión, más o menos he tenido una utilidad, una ganancia de 5,000%. 5,000%. Y algunos de ustedes estarán pensando, vende humo, sí. Mago, ¿qué es esto? Porque Warren Buffett dice que solamente 10% al año. Sí. Entonces te voy a decir cómo lo hice. Claro. Eso fue más o menos en el 2005, ¿ok? Entonces yo compré una propiedad en la ciudad de Weston, la compré en aproximadamente $280,000, ¿no? Entonces, esa propiedad, yo tenía una línea de crédito, me pedían 10%, 280,000, el 10% son 28,000. Y yo tenía una línea de crédito del banco, o sea, yo no puse nada de mi bolsillo. Y esa línea de crédito me costaba 5% al año, ¿ok? Entonces, tú que eres bueno en los números, por ejemplo, en 9 meses me entregaron la propiedad. Esa propiedad la vendí en 550,000, ¿ok? Y yo la había comprado en 285,000. O sea, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto puse de dinero yo? Fue el 5% de 28,000. ¿Y en cuánto tiempo la vendió? En 9 meses. Es decir, menos de un año. Es decir, sí. El 5% de 28 es casi $1,500. Casi. No, okay. Ni siquiera $1,500. Okay. Entonces puso $1,500 y la vendió en 550. 550. Así casi el doble del precio que la compró. Sí. Sí. Y puso solamente $1,500. Puse, ahora si divides los 250,000, 1,500 entre 250,000. Es un número ahí que no se acuerda. En matemática no me llega tanto. Pero fíjate, la ironía del caso. Yo no llegué a cerrar en esa propiedad, hice lo que se llama un simultáneo closing. Entonces, en el momento del closing, yo me salí y de frente entró el comprador.
O sea que no tuve que pagar gastos de cierre, nada. Wow. ¿Ok? Eso lo aprendí con mi maestro, ¿no? Pero mira lo curioso, para que vean que esto no es humo, sino son oportunidades. El mercado cambia, ahorita no se puede hacer eso, pero dentro de poco volverá, así es. Son ciclos de la economía. Entonces, cuando voy al banco, entonces voy deposito y cuando estoy saliendo, lo que siempre pasa, el manager del banco, señor González, un momentito, quiero hablar con usted. Como no, con mucho gusto. Entonces, un par de minutos, ok. ¿Y qué me quería ofrecer? Depresión, como ir al sistema educativo, ¿viste? Me deprimo. Tengo una maravillosa oportunidad para usted. ¿De qué se trata? Un fondo mutuo que le paga 3% de intereses al año. Qué aburrido, qué depresivo. Y me veía la cara, pero ¿no le parece atractivo? No. Le digo, sinceramente no te agradezco, pero para otra oportunidad. Y si no es indiscreción, me pregunta él, ¿cuál es su rentabilidad? Y yo le digo, mira, mejor no me preguntes porque te vas a sentir mal y no quiero ofenderte. Entonces me dice, no, pero por favor dígame. Es por encima de 1000%. Eso es imposible. ¿Está bien? Tú sigue con tu 3% y déjame a mí con mi imposible. Vamos a velocidades diferentes. ¿Te das cuenta? Para que tú me alcances te va a tocar más o menos 350 años. Nos veremos ahí in the cloud, en las nubes, algún día. Sigue con tu fórmula. Entonces, cuando tú decretas que algo es imposible, es imposible. Pero lo que yo aprendí con Robert Kiyosaki es cómo puedo lograrlo. Ahí está la magia. Hay esta oportunidad. Mira, Josué, hay un condominio, por ejemplo, yo he invertido con el señor Ken McElroy en un condominio de 300 habitaciones de lujo, ¿ok? La inversión total es $54 millones. Somos un grupo de inversionistas. Eso es puro ingreso pasivo. Se está terminando de construir. Si me tocan la puerta, me dicen, participa, y yo digo, no puedo. Es diferente de decir, ¿cómo puedo lograrlo? Entonces los activos se crean dentro de la mente y los pasivos también. Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria, quiero compartirte algo especialmente para esas personas que quieren convertirse en un vendedor digital o en un emprendedor digital. Porque ahora mismo hay una oportunidad muy grande donde tú puedes utilizar tu celular para poder hacer un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses. Y no tienes que tener seguidores, no tienes que crear contenido, no tienes que hacer bailes en TikTok. Lo único que tienes que hacer es apalancarte de un negocio ya exitoso y utilizar un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender completamente gratis cómo funciona este sistema y cómo te puedes apalancar de negocios ya exitosos para tú personalmente hacer un mínimo de $100,000 en los próximos meses, siendo un vendedor digital certificado, lo único que tienes que hacer es darle clic al link más abajo aquí en este episodio o ir a emprendedordigital.co. Así que si quieres aprender y certificarte como vendedor digital, nos vemos en ese entrenamiento. Y ahora volvemos al resto del episodio aquí en Actitud Millonaria. Que crea que solamente puede ganar 3%, 5%, 10% al año, versus en el caso de usted, 1000% en un año, todo empieza por aquí. 1000% en un año suena casi imposible. Claro. Entonces, ¿cómo una persona puede romper el paradigma cuando escucha eso? Porque obviamente lo primero que van a decir es, vende humo, es mentira, eso no es posible. ¿Cómo es posible 1000%? ¿Cómo es posible en esta economía y no en 2005? Porque son cosas diferentes. Claro. ¿Cómo es posible hacerlo hoy en día? Bueno, hoy en día ese mismo negocio no se puede hacer porque la tasa de interés está más alta, digamos, mira, para entender cómo suceden las cosas hay que comprender que las dos fuerzas que mueven el mercado son la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, en un mercado donde hay mucha gente llegando a vivir a la ciudad, como ha pasado en el sur de la Florida, entonces se convierte en un mercado de vendedores, porque hay mucha compra y poca oferta, hay poco inventario. Entonces ahí, por ejemplo, acaba de suceder, no puedo decir el nombre, acá en Miami Beach hay una persona que ha comprado una propiedad de $70 millones, ¿ok? Entonces, él pidió $1 millón de descuento porque había que reparar la propiedad. Y el vendedor le dijo que no, por $1 millón se iba a caer la transacción. Y
pagó sus 70 millones. Es un mercado de vendedores. Porque no la quieres, no importa. Next, ¿quién sigue? Entonces ahí no es fácil ser creativo. Tienes que tener la billetera. Claro. Entonces, pero cuando hay otras veces, cuando el mercado se pone nervioso, como pasó el 2008, que cuando Robert Kiyosaki había dicho, tu casa no es un activo, y todo el mundo lo insultaba, le cayó encima, qué barbaridad. Cuando la gente debía $500,000 una propiedad, que en ese momento costaba, por la corrección del mercado, 250,000, tremendo pasivo que tenían ahí. Entonces ahí aparece el inversionista pro. El amateur sale corriendo, entra el inversionista pro, porque sabe lo que está haciendo y que el mercado se va a recuperar, y luego esa propiedad no se vende, ese es flujo efectivo de por vida. Las buenas inversiones jamás se venden, porque te producen cash flow. Tú no vives 3 meses al año, tú vives todos los meses, claro. Y eso requiere de flujo efectivo. En cambio, cuando haces el flip, tienes una ganancia de capital y ese es un evento taxable que va a pagar impuestos. Pero cuando tú tienes ingreso mensual y gasto mensual por la depreciación, por la amortización de la deuda, entonces pagas 0 legalmente. Claro. ¿Qué tú opinas de las personas que se quejan de Donald Trump? De que Donald Trump no paga impuestos, de que Donald Trump esto y lo otro. ¿Qué opinas de eso? Bueno, se molestan porque no pueden hacer lo mismo, pues. Sí. Porque lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El asunto no es no pagar impuestos, sino el asunto es acogerse a los beneficios tributarios que generan prosperidad en la economía. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay lugares donde tú sabes ese término, opportunity zone, zona de oportunidad, donde te dicen, tú compras acá y por 15 años no vas a pagar impuestos. Entonces nadie tiene por qué molestarse con Josué que compró ahí, ¿no es cierto? Entonces tomas el beneficio tributario y ¿qué va a crear eso? Labor, porque la gente va a tener trabajo, van a poder construir, van a haber fuentes de trabajo alrededor. Es una zona que está en proceso de despegue. Igual cuando tú tienes, por ejemplo, un contador que está al día con las ventajas, por ejemplo, yo me compré un automóvil eléctrico y la gente dice, ¿pero te gusta el automóvil eléctrico? Yo no lo compré porque era eléctrico, lo compré porque ese gasto, esa compra se deducía 100% de mis ingresos. Si no hubiera tenido que pagar un montón de taxes. Claro. Entonces, legalmente, hay que destacar esto, legalmente tú minimizas el impacto de los impuestos. Entonces, si estás reduciendo el impacto de los impuestos, ¿qué estás aumentando inmediatamente? Tu flujo efectivo. Pero hay que decirlo legalmente. Claro. No estás evadiendo impuestos, estás acogiéndote a los beneficios. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es jugar con las reglas de juego, ¿no es cierto? Y ser partner del gobierno. Si te ofrece incentivos, utilízalos, aprovéchalos. Claro. Y el contador tiene que saber, por eso es que esto es trabajo en equipo. Claro. Y una cosa muy interesante que me comentabas hace un tiempo era que las reglas que hay en Estados Unidos para deducir impuestos y pagar menos impuestos existen en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible hacer esto? El deducir impuestos, generar ingresos pasivos y las reglas de educación financiera que enseñas hoy en día, ¿cómo es posible implementarlas no solamente en Estados Unidos, sino también en República Dominicana, España, etcétera? Por ejemplo, hay zonas en República Dominicana ahora que son de incentivos donde no se paga impuestos. O sea, es como un paraíso financiero. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate. Viajando con Robert por Latinoamérica, son 25 años que hemos recorrido Latinoamérica, una vida recorriendo y enseñando. Entonces te voy a decir cuál es el problema. El problema es que nosotros como latinos hemos aprendido o hemos creído desde la escuela de que necesitamos tener todas las respuestas de hacer todo solos. Entonces cuando Robert estaba enseñando cómo tú puedes pagar 0 en impuestos o cómo acogerte a los beneficios tributarios, varias personas decían ahí, eso no se puede hacer en mi país. ¿Por qué? Porque no tienen equipo.
y están pensando con su cabeza. Por ejemplo, no voy a decir el país, pero decía, por ejemplo, una persona, eso que está diciendo usted de que el carro, un carro de lujo, no se puede, se deduce de los impuestos, en mi país es ilegal. Y en la misma reunión se paró otro abogado tributarista, es 100% legal. Si usted es un influencer, es una estrella y tiene que lucir su carro, sus roles, lo que sea, eso es 100% deducible. El saco que tiene de Armani, de Hermenegildo Zegna, todo eso es deducible. La otra persona no sabía por qué, porque no tiene equipo. Está pensando con su cabeza y dice, eso es ilegal, estás evadiendo impuestos. No, los que se molestan son los que no tienen el equipo y no saben y terminan pagando porque no saben. Pero mientras lo hagas legalmente, creo que no hay problema. Claro, no, obvio. Y porque todas las reglas del juego son iguales para todo el mundo. Para todo el mundo. Y la diferencia está en que una persona sí las utiliza y le va bien, y la otra persona no las utiliza y se queja de la persona que sí los utiliza cuando las reglas del juego son iguales para todo. Y hay un dicho que dice, lo que es igual no es ventaja. Claro. Lo que es igual no es ventaja. Entonces, bien. Entonces, en términos de, digamos, inversiones en bienes raíces, empezar a deducir impuestos de manera legal, ¿cuáles son las inversiones que yo debería estar buscando hoy en día y qué cantidad de capital debería tener más o menos para poder empezar? Fíjate, cada billetera es diferente, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es, yo creo que cuando uno inicia, primero tiene que tomar un entrenamiento de cómo invertir en bienes raíces. Eso es una cosa. Yo me educo mucho con Ken McElroy, por ejemplo. Y lo otro es invertir con pro, con gente que ya tiene un récord comprobado. Entonces, ¿cuánto vas a invertir? Normalmente, por ejemplo, cuando tú eres un inversionista acreditado, accredited investor en Estados Unidos, tienes que tener un patrimonio superior al $1.000.000 sin considerar tu casa. Tu casa no cuenta, ¿ok? Eso te permite ser un inversionista acreditado. Y a partir de ahí es de $100,000 hacia arriba lo que tú puedes invertir, cuando es un pool de inversionistas, ¿verdad? Por ejemplo, yo invierto con Josh y Lisa en centros de rehabilitación para gente con adicciones o que ha querido suicidarse. Hacemos obra social, ¿no? Con estos centros de recuperación de la gente. Invierto con Ken McElroy en condominios. Entonces, ¿cuánto puedes invertir? Si vas a comprar una propiedad, por ejemplo, lo normal es que el banco te pida 30% de inversión de tu dinero. Pero lo más importante es que tú hagas el análisis del flujo efectivo. Ingresos menos gastos, flujo efectivo. Entonces, eso hay que saberlo, porque tú sabes lo que hace, Josué, la gran mayoría de personas, le piden consejo al vendedor. O sea, a la boca del lobo. Ahí está Caperucita y está el lobo, están las dos personas. ¿Entiendes? Claro. Dice, esta es una buena inversión, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando me traen a mí como mentor los números, tremendo pasivo que se están comiendo. Entonces, uno tiene que educarse. Por ejemplo, Robert me enseñó, le digo, Robert, quiero invertir. Me dice, tienes que aplicar la fórmula 100-10-3-1. ¡Wow! Robert, explícame eso. Tienes que analizar los números de 100 propiedades. De esas 100 propiedades, seleccionas 10. De esas 10, pones oferta en 3 y compras una. 100-10-3-1. Le digo, pero Robert, me va a tomar 6 meses visitar esas 100 propiedades. Ese es tu problema, que eres financieramente tonto, me dice. ¿Pero por qué me dices eso, Robert? ¿En qué momento yo te he dicho que visites las 100 propiedades? Yo no te he dicho eso. Analiza los números. Cuando tú ves que esos números hacen sentido, seleccionas 10 y ahí sí vas a visitar. ¿Cuál es el mejor vecindario? ¿Cuál es el índice del crimen? ¿Cuánta gente está llegando a la ciudad? ¿Cuánto se va? Entonces, luego de eso, pones oferta en 3 y compras una. Entonces, cuando tú analizas, Josué, 100 propiedades, tu cerebro explota. Te pones como una navaja. ¿Cuánto te costó eso en dinero? Nada. Es tu tiempo.
pero la mayor parte de personas dice, amor, me encanta esta propiedad, tremendo pasivo que te compran, Claro. porque lo compran emocionalmente. Ahora, si es para tu novia, para tu pareja, bueno, está bien, pero si estás pensando que estás haciendo una inversión, primero tienes que hacer tu tarea y ver lo invisible, lo que nadie ve, que son los números que finalmente te cuentan la historia de lo que estás haciendo. Definitivamente. Y si uno no se educa, termina perdiendo dinero. Mira lo interesante del caso que dicen todos los inversionistas exitosos. Regla número 1, no perder dinero. Regla número 2, recuerda la regla número 1. Y la razón de eso es porque, por ejemplo, si yo invierto $100 y pierdo 50, ahora solamente tengo $50 para invertir. Para yo recuperar, solamente para llegar al punto cero, es decir, recuperar mis $100, esos $50 tienen que duplicarse. Tengo que tener un 200% o un 100% de retorno de inversión, lo cual es un montón. Entonces, esa es la razón por la cual dicen que regla número 1, no perder dinero en las inversiones, porque te va a costar muchísimo más recuperar el dinero que perdiste para entonces poder hacer un beneficio o una rentabilidad. Bien, entonces, hoy en día... Antes que siga, José, si me permites, una vez estábamos analizando un proyecto con Robert y le pregunto, hey, Robert, ¿pero esta inversión es segura? Y te voy a decir lo que me respondió. Fernando, si tú quieres estar seguro, tienes que estar preso y conseguirte un novio para que te cuide. Eso sí es seguro. Esa es la seguridad total. Y fíjate, ahora lo que está pasando, por ejemplo, antes de que continuemos, porque no me quiero olvidar, es importante para la gente, es, por ejemplo, en este momento, en el sur de la Florida hay cualquier cantidad de construcción. Por donde veas hay construcción. Entonces, ¿qué va a pasar? El segundo semestre de este año y el 2025 va a haber bastante oferta. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? Los compradores. Ahorita es mal momento para comprar, porque todo está caro y la tasa de interés está alta. Pero eso va a cambiar. Entonces uno tiene que estar atento a esos trends. Y recién el que puede aguantar hasta el 2026, ahí es cuando ese inventario ya va a estar absorbido por el mercado. Eso es lo que viene. Interesante. Eso está acá en la bola de cristal, ¿viste? Sí. No, y lo vamos a ver. En un par de años, en un año y medio vamos a ver. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que es así, porque aquí en Miami es una locura. Una locura. Es decir, cada esquina es un edificio nuevo. ¿Qué pasa con los constructores y los developers que están haciendo todo esto? Es decir, porque ¿cómo es posible que están sosteniendo esta clase de crecimiento? ¿Y qué tú crees que va a pasar en el mercado, por lo menos aquí en el estudio de la Florida, a corto y a largo plazo? En mi humilde opinión, hay mucha especulación. Yo creo que no va a haber una burbuja como antes a nivel de toda la Florida, pero sí puntual. Puntual. Por ejemplo, vamos a decir Brickell. Brickell, si tú te quieres dar el gusto de vivir ahí, está bien. Pero si piensas que estás haciendo una inversión, una propiedad que vale, por decirte, $800, $900,000 y la puedes alquilar en $4,000, esos números no dan como inversión. Estás negativo. Entonces, la gente que no comprende los números que hay detrás y que le pide consejo al vendedor es la que paga las consecuencias. Claro. Tú tienes que saber hacer tu tarea porque cada uno de nosotros tiene un superpoder. Pero cuando tu superpoder, que es el entender lo que estás haciendo, se lo pasas a otro, es como comprarte un Lamborghini, acelerar y sentarte atrás. No tienes ningún control. Es una locura. Entonces yo pienso que hay mucha especulación y que va a haber una corrección en el mercado porque no es sostenible. Claro. Interesante. Entonces, la recomendación ahora, por lo menos aquí en esta ciudad donde estamos, es esperar a que llegue ese momento y entonces entrar al mercado. Ok, interesante. Entonces, ahora mismo, con la economía como está, economía mundial, ¿qué mercados o qué usted anda viendo para poder invertir hoy en día o en este año? ¿Qué oportunidades sí existen y sí hay ahora? Bueno, yo creo que hoy en día la vida nos lleva a ser ciudadanos del mundo, ¿no es cierto?
Me gusta mucho, por ejemplo, áreas de República Dominicana que ya tienen años, como polos turísticos, como sitios residenciales. Me gusta explorar otros lugares fuera de Estados Unidos, ¿no? No es buen momento para invertir en Ucrania ni en Rusia, ¿no es cierto? Después va a haber buen momento cuando se recupere, cuando Dios mediante venga la paz, ¿no es cierto? Pero uno tiene, ¿sabes lo que uno aprende que suena contradictorio, Josué? Es uno no busca las oportunidades, uno busca los problemas. Y tu conocimiento lo convierte en oportunidad. Ahí es donde se gana el dinero. Cuando tú creas la oportunidad es cuando se gana el dinero. Entonces, por eso, por ejemplo, que tú que eres un genio creando high tickets, ¿cuál es mi problema? No sé cómo crear un high ticket. Ahí entra Josué. Y tú creas la solución. Y tienes éxito y te va súper bien y tienes gente top contigo. Pero si tú estuvieras buscando la oportunidad, no ganarías dinero. El dinero se gana buscando problemas. Eso sí es cierto. Eso es cierto porque, por ejemplo, cuando nos conocimos, Sí, en la mente de usted era, esto es un problema, no funciona, Sí. no tengo seguidores, no tengo una audiencia, etc. Sí. Y yo lo veía como que no, ese no es el problema. Ya. El problema es otro. Sí. Y esta es la solución a ese problema. y en 30 días me pusiste ruedas, Sí, ¿no es cierto? Y yo no la veía. sí, sí. El sí. trabajo en equipo una vez más. Interesante. Entonces, en República Dominicana, como yo soy de República Dominicana, Sí. allá mencionó polos turísticos o áreas turísticas como, por ejemplo, Punta Cana, supongo, Sí. Samaná, Hay muchos proyectos ahora, ¿no? Puerto Plata. Sí. Entonces, ¿qué números, ya sea allá o en Estados Unidos o en cualquier área, qué números usted mira? Obviamente dijo ingresos menos gastos igual a rentabilidad. Pero ¿qué números mira para que valga la pena el trabajo? Uno fundamental, el retorno de mi inversión. ¿Te das cuenta? El retorno de la inversión es lo que se llama ROI, Return on Investment. Entonces, por ejemplo, si después de pagar todos tus gastos, tú tienes un retorno de 10%, por ejemplo, ahí aplicas la regla de 72. Divide 72 entre 10, que es tu tasa de retorno, quiere decir que en 7.2 años recuperas tu inversión. Pero si te sale 1%, ya yo voy a estar en la nube cuando ya se haya recuperado. Eso lo va a ver mi nieto, Sí. no lo voy a ver yo. Entonces, el no saber eso hace que uno trabaje a diferentes velocidades. Por ejemplo, ahora que está tan caro, normalmente una tasa de inversión, una tasa de retorno decente es a partir de 7% para adelante. Pero hoy en día es 1%, 1,5%. Trabajar, hacer todo ese esfuerzo por 1% no es sexy. Entonces yo miro, cuando veo eso, quiere decir que ahí no debo invertir. Claro. Por ejemplo, invertí en Port St. Lucie me va súper bien en Port St. Lucie. ¿Por qué? Porque tiene retorno de inversión. Se está desarrollando. Ya no puede crecer más la Florida acá, se está yendo hacia allá. Es un sitio hermoso, una ciudad planificada, es espectacular. Por eso es que he invertido allá. Pero ese mismo dinero acá no me produce nada. Estaría negativo más bien. Entonces, el número que yo veo, ¿cuál es el retorno de la inversión? Ese es el número que veo. Ok. Entonces, la idea es que menos de un 7% anual Sí, no lo considero y simplemente lo ignoro. es difícil porque no quiero ser radical en el sentido de que no lo considero porque hay varios factores. Por ejemplo, si yo tengo esta propiedad acá que me están ofreciendo y sé que van a construir el estadio de los Marlins, aunque tenga 1% la compro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, el real estate es creatividad, saber, por ejemplo, que esta propiedad está mal manejada y tiene 1%, y bien manejada te puede dar 7, 8, 9, 10%. Entonces la compro, compras el problema. ¿Te das cuenta? Eso, por ejemplo, el señor Ken McElroy, que es un genio, con su socio Ross McAllister, ellos compran un condominio de 300 unidades que tiene 40% de su ocupación. ¿Por qué? Porque en el condominio venden droga, hay prostitución, todo eso lo arreglan y en 5 años esa propiedad se ha duplicado de valor.
Entonces compran el problema y lo convierten en oportunidad. Ya. Entonces, propiedades feas Claro. que uno va pasando por el barrio y dice, pero qué cosa tan fea. Mientras más fea o más bonita. Mientras más fea, más bonita. Interesante. Mientras más fea, más bonita porque significa que es un problema que uno puede Sí. solucionar y puede entonces darle una rentabilidad. Y mientras te enseñan un brochure espectacular en 3D, todo eso, ¿quién está pagando eso? Tú. Mientras más bonita, menos rentable. Mientras más fea, más bonita. Y mientras más bonita, menos rentable. Interesante. Ok. Eso está muy bien. Entonces, básicamente, las torres que están construyendo aquí en Miami son espectaculares. Son espectaculares, ¿sí? Son todas increíbles, hermosas, Sí. Todas las amenidades del mundo que te imagines. Entonces, eso lo termina pagando la persona que compra eso. Claro. Y eso entonces no es la mejor inversión en términos de retorno de inversión. No, el es mucho retorno. mejor irse a Little Haiti Claro. o a otro sector, que las casas tal vez no son las más bonitas, Claro. porque esa sí tiene el retorno. Claro. Que Lo uno- que compras es el potencial. Pero cuando compras algo bonito, ya no hay potencial, ya está acá. Uno lo que quiere es comprar acá. Entonces el problema está acá, tú lo conviertes en una oportunidad y lo llevas acá. Ahí es donde se vende. Cuando compra, por ejemplo, cuando hablamos de la torre de Porsche, todo eso es para gente que no está haciendo una inversión, sino que tiene un estilo de vida. Claro. Ya hicieron su billete y quieren disfrutar y no quieren ser lo más rico del cementerio. ¿No es cierto? Hay que disfrutar en la vida. Sí. Eso está bien, pero no es en ese momento una inversión que te va a producir flujo de efectivo. Claro, porque entonces ahí, obviamente la torre Porsche, ¿cuánto cuesta un penthouse ahí? $8 millones, $9 millones de Claro, dólares. tranquilamente. Más, estamos hablando de mantenimiento mensual de 4, 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares mensuales en mantenimiento. Entonces tienes que tener la billetera para pagar el juguete. Claro. Y ya entonces en ese momento simplemente es un estilo de vida que uno paga. Es un porque estilo de- tiene otros activos feos Claro. que sí pagan el Que bonito. pagan el bonito. Ok, Los entonces, activos feos pagan el bonito. esa es la regla. Activo feo que pague la propiedad bonita. Ok. Entonces, hoy en día, ¿qué otros mercados en Estados Unidos principalmente usted anda viendo? Mencionó Port St. Lucia. Obviamente no estamos recomendando a nadie. Esto no es Claro. como financial advice. Sí. Estamos simplemente hablando de qué usted está viendo personalmente. ¿Qué otros mercados hoy en día le parecen bien atractivos en términos de retorno de inversión? Orlando también me gusta. Hacia el norte, mientras más lejos de Miami, de Fort Lauderdale, West Palm Beach, hay zonas buenas, ¿no? Pero al final, ya sea en el país que sea, por ejemplo, yo tengo una hoja de Excel. En esa hoja de Excel yo pongo los números y los números me dicen lo que debo de hacer. Así como nuestro amigo Alejandro Cardona ve sus opciones, tiene sus curvitas y ve su análisis técnico y dice, ¡pum!, compra, ¡pum!, vende. Así hago yo mis curvitas, mis números, con mi hoja de Excel me dice lo que debo hacer. Y en el caso de mi esposa, a veces, aunque en ese momento no tenga cash flow, ella me dice, esta es una buena zona. No importa que no tenga flujo, vamos a meternos, porque esto se va a desarrollar. Hay que aguantar. Tienes que tener la billetera para aguantar en ese momento. Ok. ¿Cuánto sería como, por ejemplo, el mínimo que usted personalmente usa para invertir? Es decir, yo digo, bueno, yo tengo $10,000, voy a invertir, o debería construir un poquito más y llegar a 20,000 o a 50 o a 100. ¿Cuánto sería el capital inicial para empezar, digamos, a invertir o pensar en invertir? Bueno, vamos a decirlo una vez más, lo primero para mí es educarme, saber bien Claro. lo que estoy haciendo. Descontando eso, yo siempre tengo un promedio de 200, 300 mil dólares para dar como down payment, ¿no es cierto? Como depósito inicial. Y dependiendo si vamos a comprar un multifamily, si vamos a comprar un single family home, nosotros tenemos las propiedades acá frente al mar en Fort Lauderdale. Estamos pensando vender, por ejemplo, una de ellas, ¿para qué? Para comprar otro activo que tenga más velocidad en el retorno de inversión. Entonces, siempre es así, ¿no? Entonces, estamos buscando activar una línea de crédito también. ¿Por qué? Nos estamos preparando
para cuando venga la baja del mercado. En ese momento no vas a sacar la línea de crédito, la tienes que tener ahora. Es como el seguro del carro. Tú no lo sacas después de haber chocado, lo sacas antes, ¿no es cierto? Igual es el inversionista, uno tiene que saberte anticipar. Ese es el arte, estamos hablando del arte de construir un activo. Ok, bien. Entonces, hablemos un poquito de la técnica del, por ejemplo, refinanciamiento, porque me parece muy interesante, la he mencionado detrás de cámaras varias veces, y me parece una técnica muy interesante de nunca utilizar su propio capital. Claro. ¿Cómo es que funciona la parte de refinanciación? ¿Y eso mismo puedo yo implementarlo en otros países o no? Sí, porque, bueno, una vez que tú sacas el dinero, ya es tu problema a qué país te lo llevas, Claro. ¿no es cierto? Pero también lo puede, dependiendo del país, pero por lo general sí puedes refinanciar en cualquier país. Porque ¿cuál es el negocio del banco? Prestarte el dinero. Si no, nadie saca préstamo, ¿de qué vive el banco? Claro. Del OFIS, ¿no? Del OFIS, pero ellos viven principalmente del financiamiento. Entonces, vamos a suponer que tú compras una propiedad, la compraste hace 7 años en 100,000 y ahora vale 350,000. Vamos a poner ese ejemplo. Lo que hace una persona sin educación financiera es, ¡pum!, la vende y tiene que pagar impuestos. De los ¿No es cierto? 150. Claro, de los 250 en este caso. Sí, 250. Ok. Si yo te doy $250 de utilidad, ¿tienes que pagar impuestos o no? De utilidad en el sentido de cuando yo la vendo. De ganancia. Sí, claro que Ya. sí. Si te hago un préstamo de $250,000, ¿tienes que pagar impuestos o no? No. No. Ese es el secreto. Por eso Donald Trump dice, I don't pay taxes. Sacas el préstamo. Entonces, cuando tú tienes el equity, el capital que se ha incrementado en la propiedad, el banco te dice, por ejemplo, esto costaba 100, ahora vale 350, ok, te puedo dar 200. Entonces, refinanciar significa en este caso, por ejemplo, sacar una segunda hipoteca. Tienes tu préstamo, que por ejemplo te faltan 2 años, eso vas a seguir pagando, pero en adición estás sacando un nuevo préstamo poniendo como respaldo esa propiedad de $200,000. Entonces, no la has vendido, sigues controlando el activo, sigue produciendo flujo efectivo mensual. Estos 200, el que no tiene educación financiera, ¿qué hace? Amor, nos compramos un Ferrari, te pelaste por no decir otra cosa. Claro. ¿No? O nos compramos un apartamento más grande, no. O me voy de vacaciones. O me voy de vacaciones a Europa, ¿no? Entonces, ese dinero agarras y lo diriges a la construcción de otro activo y haces el mismo proceso. Es una semillita que la pones ahí para que empiece a crecer nuevamente. Pero el secreto está en ese dinero, jamás tocarlo. El capital solamente se dirige a construir más activos, no a darse gustos. Los gustos te los das con el flujo efectivo que producen tus activos. Eso es refinanciar, ese es el arte de construir un imperio. Interesante. Entonces, tomo, en el ejemplo, propiedad de $100,000, refinancio, me dan 200,000, esos 200,000 compro otra propiedad. Compras otra propiedad. Otro activo, y entonces es el flujo de la primera propiedad, y esa propiedad es lo que sí me gasto en el viaje de Europa. Claro, el flujo efectivo. Porque hay que disfrutar de la vida, claro. Bien. Con el flujo, con el flujo efectivo mensual. Ingreso menos gasto, flujo efectivo. Por ejemplo, yo viajaba con Robert, ¿no es cierto? Y viajando por Latinoamérica. Cada uno de esos eventos, Robert recibe un fee profesional como speaker. Ese dinero inmediatamente se va a la construcción del siguiente activo. Nunca. Alguna vez te comenté, una vez estábamos almorzando Robert, Kim y yo, los tres, almorzando. Y Robert le dice, me voy a comprar un Bentley, ¿no? Entonces Kim le dijo, muéstrame el activo que va a pagar el pasivo. Entonces él tuvo que comprar un warehouse para que de ahí saliera la plata, con el flujo efectivo pagar el Rolls Royce o el Bentley. ¿Te das cuenta? Pero una persona sin educación financiera se compra directo el Rolls Royce. Claro. Entonces el capital disminuye, mientras que él, fíjate, crea el activo para pagar el pasivo, que es diferente que con la ganancia comprar el pasivo.
ahí te quedas atrapado en la carrera de las ratas. Claro, Interesante, claro. ¿no? Sí, la idea es disfrutar de la vida y comprarte los pasivos, pero comprarlo de manera inteligente. Comprarlos de manera inteligente. ¿Quién no quiere tener un bonito carro, una bonita casa, irte con tu mujer, con tus hijas a Disneylandia, a Europa? Por supuesto, hay que disfrutar, ¿no? Pero cuando tomas consejo de las personas que no saben, tú sabes que 2 muertos no hacen un vivo. Entonces hay que saber a quién uno le pregunta. Claro, no, definitivamente. Entonces, hemos mencionado mucho, edúcate, edúcate, edúcate. ¿Cómo una persona empieza a educarse de manera financiera y cuáles son los primeros pasos que tienen que tomar para construir ese primer activo? Muy bien, fíjate, José, por ejemplo, hay una educación para ser especialista, ginecólogo, dentista, ortopedista, ingeniero mecánico. Esa educación de especialista tienes que ir por un proceso, ¿verdad? Ok, tú eres el oculista, ok. Esa es la educación convencional, perfecto. Pero si tú quieres ser el dueño de la clínica, eso no lo vas a encontrar en el sistema educativo. Esa es la autoeducación, la que tú eliges para tu emprendimiento, para tu negocio, para construir tu imperio como empresario. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, de lo que he estado con Robert, un fin de semana, viernes, sábado, domingo, en un evento, mejor by far que 5 años de universidad. Aunque un PhD, ¿sabes lo que es PhD, no? Sí, sí, PhD. No. Sí, es Poor, Hopeless and Desperate. Entonces, Pure, hopeless and desperate. Eso es puramente hopeless, sin esperanza y desesperado. Y desesperado, sí. Entonces, uno debe entrenarse cuando tú quieres hacer, por ejemplo, un buen negocio, tienes que entrenarte con la persona que tiene el buen negocio, porque eso te enseña desde dentro de la experiencia. Entonces, cuando tú vas hace poco estuvimos en el evento de Titanes. Por ejemplo, en el evento de Titanes, que fue en México, tuvimos la oportunidad de ver otros personajes como Yados, Alejandro, ¿no? Gente que sabe lo que está haciendo, como el Gas Sevilla. Entonces, uno aprende mucho con esa gente y hace conexiones con esa gente. Claro. Entonces, lo principal ahí es cambiar tu ambiente. Cuando acá estamos en un lindo ambiente para un podcast. Esta no es una cantina donde te vas a poner a bailar, a tomar trago. No es el sitio, el ambiente es el que es más poderoso que inclusive tu deseo. ¿No es cierto? Entonces, uno tiene que rodearse del ambiente de personas de éxito que ya lo lograron, proximity is power, como dice Tony Robbins, tener proximidad, educarse con esas personas, porque el precio más caro que podemos pagar en la vida no son los impuestos, es nuestra ignorancia, porque lo pagamos todos los días, ¿no? Entonces, ahí uno empieza, por ejemplo, un seminario, cómo construir mi negocio online. Por ejemplo, Russell Brunson es un genio, ¿no? Tienes el libro, tienes el YouTube, tienes el podcast, no hay excusa. Pero si tú paras distraído en las redes sociales, pensando en que te vas a tomar la Red Pill y al día siguiente vas a tener 20 activos y vas a ser millonario, vas a quedarte estancado toda tu vida. Claro, claro. Y una vez la persona se educa y sabe analizar los números y saber todo eso, ¿qué tiempo es, digamos, el averaje que una persona debería esperar o expectativas para manejar las expectativas, verdad? ¿Cómo la persona podría empezar a manejar, digamos, a construir $10,000 mensuales o $5,000 mensuales de ingresos pasivos? ¿Qué tiempo más o menos le va a tomar a la persona en averaje alcanzar eso? Fíjate, el éxito no es una meta, el éxito es un estilo de vida. Es lo que haces todos los días, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de evidencia científica. Por ejemplo, está el libro Outliers, Fuera de Serie, que dice que para que tú seas un maestro en algo, necesitas 50,000 horas de práctica. Esas 10,000 horas, perdón, me está fallando la matemática. 10,000 horas. 10,000 horas son el equivalente a 5 años de dedicación a eso. ¿Ok? Entonces,
Yo creo que para que una persona, el tiempo prudencial para ser maestro, o sea, que tenga su flujo efectivo, que sea financieramente libre, en 5 años o menos es totalmente realizable, totalmente, 100%. Entonces, pero el éxito está, Josué, en disfrutar del proceso. Claro. ¿No es cierto? No luchar todos los días contra tu naturaleza que quiere irse para un lado, pero tú lo estás haciendo por dinero. No, te tiene que gustar, tienes que tener el deseo de servir. Entonces yo no te voy a decir jamás, sigue un entrenamiento conmigo y en 2 meses vas a tener $10,000 de flujo efectivo, porque eso no es cierto. Lo que sí te digo es que gracias a esta educación yo pasé de ganar $150 mensuales, yo soy de origen peruano, de ganar $150 mensuales a ser financieramente libre. Esto funciona. ¿Qué tan rápido? Depende de qué tan rápido tú también implementas, claro. ¿No es cierto? Pero el promedio son 5 años. Bien, y lo interesante del caso, las personas dicen, bueno, 5 años es mucho tiempo, yo me quedo, pero el tiempo va a pasar como quiera. Sí. Es decir, a menos que tú te pienses morir en 5 años, no lo hagas. Claro. Si tú piensas estar vivo en 5 años, hazlo. Claro. Tan sencillo como y eso. Además, por ejemplo, tú tienes $2,000 mensuales de flujo efectivo, 3,000, 4,000, 7,000, 10,000. Lo más difícil, Josué, es lograr $1 de flujo efectivo. $1. Ese es el reto que te doy, que crees $1, porque los principios para crear $1 o 1,000,000 son exactamente los mismos. Los principios están ahí. Kin Kiyosaki, una gran maestra mía, tenía una propiedad en Hawái de 2 habitaciones con un baño que le producía $25 mensuales de flujo efectivo. ¿Ok? Creó un sistema, cometió varios errores, lo perfeccionó y ese sistema ahora la llevó a tener más de 10,000 propiedades. Wow. Empezó con una y ahora tiene más de 10,000. Entonces uno tiene que tener paciencia. Le digo, Kim, ¿cuál es el secreto? Haber empezado chiquita y cometer errores. Porque si hubiera empezado a lo grande, hubiera quebrado. Porque hubiera cometido grandes errores. Por eso hay que tener paciencia. No es una cápsula, es un proceso. Yo no te voy a decir que lo vas a hacer rápido. Depende de qué tan rápido implementas. Pero te juntas, por ejemplo, tu pareja. ¿Es un pasivo o un activo? Ahí empieza todo, ¿no? Tus relaciones son un pasivo o un activo. Lo tienes alrededor tuyo porque lo que tú compres, sea un pasivo o un activo, es un reflejo de lo que tú eres por dentro. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, la batalla más grande es la resistencia que uno afronta diariamente con uno mismo. Claro. Tu pareja es un activo o un pasivo. En el caso de inmediatamente, el activo más grande que he comprado, mi esposa. Sí. Cuando tú haces dinero, tu pareja te dice, mi amor, vámonos de viaje para Europa. O te dice, no, antes de comprarse el Bentley, invierte en un activo para generar ingresos pasivos. Exacto. Y cada vez que no sigo su consejo, pierdo. Y por supuesto, me lo refriega todos los días. Para que te recuerde. Para que te recuerde. Yo te dije. Sí. Bueno, entonces, ¿qué últimas palabras tú le dirías a las personas aquí? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden aprender más? ¿Y dónde pueden empezar a educarse para empezar a crear ingresos pasivos? Porque obviamente la idea de hoy, del podcast de hoy, fue más que nada de tu historia, porque eso pueden verlo en el otro episodio que se lo voy a dejar aquí debajo. Más allá de la familia, de la parte más importante de como uno, ser humano, ¿verdad? De cómo empezar a producir ingresos pasivos creando activos. ¿Cuáles unas últimas palabras para las personas que están aquí escuchando? Bueno, lo más bonito, creo yo tengo 66 años, tengo que decirlo, ¿verdad? Y lo más bonito para mí es ver a mi mujer es independiente, no me necesita. Mis hijas son independientes, excepto la menor que tiene 18, pero que va a la universidad no para buscar un trabajo seguro, sino para hacer networking. Tiene su chip es diferente. Ahora está trabajando acá en el Miami Open de tenis. Oh, súper. ¿Por qué? Porque se reúne de gente con mentalidad ganadora. No le pagan nada. Va por la mentalidad. Entonces, lo más bonito que uno puede dejar en la vida como herencia es un legado, educación, que el mundo sea mejor gracias a ti. Las familias se matan por una herencia. Claro. El trabajo de mis hijas es multiplicar los ingresos, hacer crecer el imperio. Entonces, creo que eso es algo muy bonito
porque al final no se trata del dinero. El dinero no te da la felicidad. El dinero es un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, por ejemplo, las personas que entran a los negocios tienen una de estas 4 cosas. Buscan dinero, poder, fama, placer. Ninguna de las 4 te da felicidad. Lo que te da felicidad es tener un propósito de vida y sentir que llenas ese propósito, ¿no? A mí me encanta estar contigo acá transmitiendo este conocimiento. No espero absolutamente nada a cambio, sino el poder servir. Eso me hace la vida. Es como estar acá, es como estar viendo un partido de fútbol. Y al igual que tú, el fútbol es nuestra pasión, nos une claro. Eso. Entonces, eso es lo que me gusta. Y uno se va haciendo exponencial. Si tú eres 1% mejor cada día, ¿no es cierto? En un año eres 37 veces más grande. Pero si eres 1% tonto cada día, ¿qué pasa en un año? Te quedaste 37 veces atrás. Y eso es el gap que estamos viviendo con la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, uno tiene que prepararse. Me pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram, en Fernando González Mentor. González, la 2 con Z. Fernando González Mentor. Y nosotros como latinos somos trabajadores, pero tenemos un problema. Llegamos a viejos para depender de una pensión miserable de retiro. Eso no puede seguir sucediendo. Nosotros tenemos que construir nuestra pensión de retiro, no depender del gobierno, porque eso es bajar tu calidad de vida. Y si uno se educa, es para disfrutar de buena calidad de vida, no vivir miserablemente cuando ya pasaron nuestros mejores años. Por eso hay que prepararse para no ser víctima de las circunstancias, sino más bien el héroe de tu historia. Eso lo cuento también en mi libro, Del miedo a la libertad. Claro, y toda la información va a estar aquí debajo en este video y en este podcast. Penúltima pregunta, claro. que me acabo de recordar de algo. Robert dice, yo estoy más de $500 billion endeudado. Sí. Donald Trump, sí. $billones en deudas. Y hoy aprendimos por qué. Sí. Porque tú no pagas impuestos de deudas, solamente de ingresos. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo endeudarme más de manera inteligente? Muy buena pregunta, por cierto, Josué. Fíjate, hay que saber diferenciar la deuda buena de la deuda mala. La deuda mala es la que ya no va a regresar a tu bolsillo. Por ejemplo, cuando financias tu estilo de vida con una tarjeta de crédito, esa es deuda mala. Está acabando tu muerte financiera, ¿no es cierto? La deuda buena es en la que te apalancas para pagar un activo. Entonces, ¿qué sucede? Esa deuda buena cada día vale menos y ese activo cada día vale más. Entonces, muchas veces, inclusive Robert dice, el activo es la deuda. El activo es la deuda. Entonces, está loco este hombre. Claro, porque la deuda es la excusa para comprarte el activo y te la dan a tasa de interés baratísima y el activo va creciendo, se va multiplicando cuando sabes invertir. Entonces, Robert debe $billones porque tiene $billones en activos, no en viajes a Europa o en ¿cómo se llama?, en discotecas. Claro. No, sino lo tiene reflejado en activos. Entonces, esos billones lo hacen más billonario, ¿no es cierto? Y esos millones cada día valen menos y sus activos cada día valen más. Hay que diferenciar eso. Claro. No, me encanta. Fernando, ha sido un placer estar aquí contigo. De verdad como que siempre, sí. Mi querido Josué, y un saludo, mi gratitud con todos, que cada día se suman más y más a nuestras redes. Me encanta estar acá por tercera vez. Un honor para mí. No pude dormir en la emoción cuando Josué me dijo que estábamos batiendo los récords de personas que veían nuestro podcast. Y bueno, soy el estudiante C, que tiene una misión y un propósito que es servir para que haya cada vez más gente financieramente libre y que tú no seas el activo de alguien más. Sí, me encanta. Así que, señores, ha sido un placer de verdad estar con todos ustedes. Si les gustó este episodio,
compártanlo, comenten aquí debajo y suscríbanse. También voy a dejar toda la información de Fernando aquí debajo, incluyendo también el entrenamiento que tú creaste de educación financiera para que empiecen a crear ingresos pasivos. Súper. Entonces, para que puedan endeudarse de la manera correcta, ¿verdad? Que el activo sea la deuda. Eso nunca lo había escuchado. Sí. Está buena. Buena, ¿no? Está muy buena. Señoras, ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Chao, chao. Hasta pronto.